Bueno, como les estaba mencionando, ya vimos entonces, ¿verdad? Las reacciones de cómo nosotros podemos obtener los cloruros de ácidos. Y ahora entonces vamos a continuar hablando también de los diferentes derivados, ¿verdad? De los ácidos carboxílicos. En este segundo caso vamos a ver entonces, vamos a tratar de analizar un poco a lo que son los anhídridos de ácido, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar de color, vamos a hacer esto acá. Vamos a cambiar de color, vamos a escribir con un azul, lo que son ahora los compuestos anhídridos de ácidos. Los anhídridos de ácidos, entonces ya sabemos, ¿verdad? Que son derivados son derivados de ácidos carboxílicos y estos están formados por, ya vamos a ver, pero ya voy a escribir entonces la forma general. Bueno, que ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Están formados por dos grupos que les había mencionado, dos grupos acilos, ¿verdad? Y recuerden que los grupos acilos eran esos, ¿verdad? El enlace doble que tiene el oxígeno con el carbono, y existen dos formas, ¿verdad? Existen dos tipos, pero antes de eso vamos a escribir, ¿verdad? La forma que es R, C doble enlace O con el oxígeno, con el sustituyente, ¿verdad? Con este solera. Existen dos tipos. Existen lo que son los asimétricos. Cuando a partir del oxígeno central, que es este, que lo podemos partir, tiene diferentes carbonos y de la izquierda. Entonces, y tiene número de iguales de izquierda a derecha, ¿verdad? Si nosotros, bueno, ya habíamos partido aquí el carbono a la mitad, el oxígeno, perdón, a la mitad, o sea que tienen que tener los mismos de derecha y tienen que tener los mismos a izquierda, ¿verdad? Entonces, estos tienden a tener ¿cómo se llama? Una nomenclatura, ¿verdad? Una nomenclatura, un nombre muy sencillo cuando son simétricos. Cuando son asimétricos, pues tienden a ser diferentes, ¿verdad? Porque se colocan de acuerdo a los números de carbonos en cada lado y dependiendo también sus diferentes disposiciones, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de anhídrido asimétrico, tenemos, por ejemplo, al CH3, CH2, CH2, el carbono con el oxígeno, el otro carbono, CH2, CH2, CH3. Entonces, si nosotros contamos los carbonos que están tanto de izquierda a derecha, vamos a ver que tienen el mismo, ¿verdad? 1, 2,
3, 4, y aquí tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el 4 hace alusión entonces la, a la cadena de carbonos conocida como butano. Entonces, vamos a ver más adelante cómo es la nomenclatura primero, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que aquí hay 4 carbonos, ¿verdad? 4 carbonos. Cuatro carbonos, ¿verdad? Entonces procedemos a lo que es la nomenclatura. Entonces, primero, vamos a decir que se cambia la palabra ácido por anhídrido. Por anhídrido. Luego, escribimos el prefijo de acuerdo al número de carbonos, ¿verdad? De acuerdo al número de carbonos. De izquierda a derecha hasta llegar al átomo central del oxígeno. Con la terminación ico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Ya hablando, ¿verdad? Con algún ejemplo y vamos a hacer la nomenclatura de este mismo que acabamos de hacer. Entonces yo voy a seleccionarlo, pero ustedes pueden copiarlo. Uy. Perdón, vamos a borrar esto. CH, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionarlo. Ay, no me va a seleccionar. No, perdón, tenía que haber hecho esto. No, no me puedo. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Sí, aquí está. Entonces, imaginemos que tenemos en el mismo caso anterior, ya sabemos que tiene 4 carbonos, por ende se hace alusión al butano, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar la palabra ácido, ¿verdad? Por anhídrido, por ende este sería, si lo cambiamos sería anhídrido. Y nos dice la regla, ¿verdad? Que escribimos de acuerdo al número de carbonos de izquierda a derecha, ya sabemos que hay 4, por ende es un butano. Y luego cambiamos la terminación, ¿verdad? Del butano por ico, ¿verdad? Entonces sería anhídrido, butaico. Aunque no parezca bonito, ¿verdad? No suena como que rima, ¿verdad? Pero vamos a hacer otro ejemplo. Imaginamos que tenemos aquí vamos a ver el de quién. Hagamos uno sencillo. El CH3, CH12, doble enlace, o C, CH2, CH3, ¿verdad? ¿Cuál sería este? Contamos entonces el número de carbonos. Tenemos 1, el 2, el 3. Tenemos 1, 2, 3, ¿verdad? Por ende, si tiene 3, hacemos referencia al propano. Y la regla nos dice entonces que lo vamos a llamar, cambiando la palabra ácido, que no sería ácido
eh, propanoico, sino que sería, ya vamos a ver, sería anhídrido propa, no, perdón, si sería propanoico. Sí, porque se cambiaría la terminación ico. Entonces se le conoce como ácido propanoico, ¿verdad? Y así sucesivamente, si tuviéramos un pentano, sería anhídrido eh, pentanoico. Permítame, déjenme acordarme. No, aquí me confundí yo. Es con la terminación oico. Aquí escribí mal este, pero sonaba bien raro. Es butanoico, anhídrido butanoico, propanoico, pentanoico, hexanoico, heptanoico, octanoico, nonanoico, decanoico, y así sucesivamente, ¿verdad? Sería entonces la nomenclatura, creo que tal vez más sencilla de los que son los anhídridos, ¿verdad? Pero para únicamente los anhídridos simétricos, chicos, porque recuerden que los asimétricos pues tienen una nomenclatura diferente. ¿Y de qué manera nosotros los podemos obtener? Vamos a decir entonces que los anhídridos de ácidos se obtienen al hacer reaccionar un ácido carboxílico más un cloruro de ácido. Ya sabemos, ¿verdad?, qué forma también tienen los cloruros de ácido. Entonces vamos a decir que su forma general será esta, ¿verdad? Sería OH más OHCl. Entonces esta reacción nos va a producir, en esta misma flecha, la misma de acá, lo que es un anhídrido de ácido. La combinación, estos dos se combinan, ¿verdad? Se hacen los diferentes sustituyentes, el cloro sale, junto con el hidrógeno, porque si ustedes se fijan es lo único que no estaría dentro, ¿verdad? De un anhídrido. Estos salen como ácido clorhídrico y vamos a ver que lo demás se une, ¿verdad? Al oxígeno que tenemos acá, ¿verdad? Esta cadena R se va a unir a este oxígeno que tenemos acá. Perdón por esa flecha toda fea. Sería así. A ese oxígeno que está acá. Entonces, allí entonces es donde ocurriría la simetría, ¿verdad? Entonces quedaría R, C, O, R, C, R. No, perdón, que me confundí. Es aquí. Sería R, RCR, ¿verdad? Y entonces ya vamos a ver que se forma entonces, bueno, más el ácido clorhídrico, ¿verdad? Que sale como otro producto. Me imagino que como todo esto ocurre de forma acuosa, ¿verdad? Entonces sale el ácido también, el ácido clorhídrico como agua, ¿verdad? Como una solución acuosa también. Entonces nos produce entonces el anhídrido 19, anhídrido de ácido. Y así sucesivamente, ¿verdad? Imaginemos que nosotros tenemos aquí al ácido butanoico reaccionando con el cloruro de butanilo, butanoilo,
sí, ácido butanoilo, creo que sí, así es. Con el ácido butanoilo nos va a producir entonces un anhídrido de butanoico, ¿verdad? Un anhídrido butanoico. ¿Por qué? Porque tiene entonces 4 carbonos a su izquierda y 4 carbonos a su derecha, ¿verdad? Ya sabemos que el hidrógeno y el cloro se unen para poder, para producir el residuo, ¿verdad? Un producto que es el ácido clorhídrico, dejando entonces como cadena principal al anhídrido de ácido, ¿verdad? Entonces, también es sencillo, ¿verdad? Porque al final ya sabemos qué es lo que se va a producir, ¿verdad? Ya sabemos que al reaccionar, al momento en que reacciona un ácido carboxílico con un cloruro de ácido, entonces esto nos va a producir entonces un anhídrido de ácido. Que depende entonces, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Y claro, cabe mencionar que aquí bueno, que aquí y aquí tienen que tener el mismo número de carbono, ¿verdad? No van. Sí, puede ocurrir la reacción, por ejemplo, de que el ácido carboxílico tenga, que sea un ácido, por ejemplo, el ácido propanoico y tengan como el cloruro de ácido al cloruro que hexanoilo. Entonces lo que se va a producir va a ser un anhídrido asimétrico, ¿verdad? Y ya sabemos que este tiene una nomenclatura diferente, por ende tiene que haber una simetría que si vamos a combinar un ácido carboxílico tenga el mismo número de carbonos que también el cloruro de ácido, ¿verdad? Entonces, de manera general, ¿verdad? Como siempre, hemos finalizado ya con, vamos a escribir con el azul más oscuro, con el análisis, ¿verdad? De los anhídridos de ácido. Ahora vamos a continuar con el otro derivado de los ácidos carboxílicos, que se le conocen como amidas, ¿verdad? Se le conocen como amidas. Ya sabemos que las amidas son derivados de ácidos carboxílicos en los cuales el grupo OH del ácido carboxílico, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Es sustituido por el guión amonio que les había mencionado, ¿verdad? Y su forma general es esta. RCONH2, ¿verdad? En cuanto a su nomenclatura, pues este es más sencilla. Nosotros vamos a estudiar, bueno, aquí se me olvidó mencionarle, ¿verdad? La nomenclatura, que las amidas se caracterizan por ser amidas primarias, amidas secundarias y amidas terciarias, dependiendo de dónde se encuentre nuestro nuestro grupo acilo, ¿verdad? Que sería el carbono con el doble oxígeno, ¿verdad? Con el doble enlace con el oxígeno. Depende en qué carbono se sitúen, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? ¿De qué manera se identifican? Pues la manera en que se identifican pues es más compleja porque en estos grupos la... Ay, ¿cómo se lo digo? Permítame. Decimos que son primarias, bueno, en el caso de las primarias, perdón, que son las que vamos a estudiar nosotros, están como en los extremos, por decirlo así. Las secundarias y las terciarias se encuentran en medio de las cadenas principales. Entonces, por ende, estos tienen nombres diferentes y nosotros únicamente vamos a estudiar los que son de alguna manera los más sencillos, ¿verdad? Porque se encuentran en los extremos, ¿verdad? De la cadena principal. Si ustedes se fijan, esta es la cadena principal. Entonces, ustedes imaginen que tienen aquí un CH3, CH2, 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 y al final se encuentra el C con el doble enlace con el oxígeno y el grupo amonio, ¿verdad? Entonces, se encuentra en el extremo, por ende vamos a decir que es una amida primaria, ¿verdad? Ya si estuviera en medio, ¿verdad? Imaginemos que aquí hubiera otra cadena adherida, ¿verdad? Con otro R, pero ya no podría existir porque
estaría chocando, ¿verdad? Bueno, se tendría que romper un enlace del oxígeno para poder formar otra cadena principal. Y usualmente eso no ocurre porque el oxígeno se encuentra de manera estable con con un doble enlace. Con un doble enlace y no con un enlace sencillo como tal, ¿verdad? Dos. Bueno, entonces en cuanto a la nomenclatura, de verdad, de las amidas primarias, primero vamos a decir, vamos a escribir aquí, escribimos el prefijo de acuerdo al número de carbonos y la terminación amida. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí el más sencillo, ¿verdad? Que es el HCONH2, que se le conoce, bueno, ya sabemos que solo tiene un carbono, por ende se hace referencia al metano, ¿verdad? Y este sería entonces la meta, ya no sería metanoamida, porque habría ahí un hiato, entonces se omite, y se escribe entonces metamida. Si tuviéramos, por ejemplo, también aquí el CH3, C doble oxígeno, NH2, ya sabemos que este es el etil, por ende sería etilamida, sería etilamida. Si tuviéramos, por ejemplo, también aquí el CH3, CH2, C o NH2, que serían 3 carbonos, por ende hace referencia al propano, entonces con el nombre sería, en el caso de la amida, ¿verdad? Porque es una amida, sería no sería propanoamida, no, sino que sería propanamida. Propanamida, y así sucesivamente. Si tuviéramos el butano, si tuviéramos en la cadena principal el butano, sería butano, sería butanamida. Si tuviéramos el pentano, sería pentanamida, hexanamida, heptanamida, octanoamida, nonanoamida, nonamida, decanamida, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces la nomenclatura es más sencilla, creo que es la nomenclatura más sencilla, que son las amidas, ¿verdad? ¿Y de qué manera nosotros obtenemos la amida? Pues esta se obtiene cuando reaccionan. Vamos a escribir aquí, se obtiene al reaccionar el amoníaco, que tiene forma NH3, con un anhídrido de ácido. ¿Y qué ven ustedes aquí de peculiar, verdad? Que por ejemplo, los cloruros de ácido reaccionan con diferentes catalizadores, pero con el ácido carboxílico. En el caso de lo que son los anhídridos de ácido, ya sabemos que reacciona un ácido carboxílico con un cloruro de ácido, y ahora miren que en las amidas reacciona el amoníaco con un anhídrido de ácido, ¿verdad? Y entonces así se van formando. Lo mismo va a ocurrir con los éster, que si más no lo recuerdo, los éster se forman con un ácido carboxílico y me parece que con una amida, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar aquí. Lo que produce una amida, ¿verdad? Una amida primaria, recordándolo, ¿verdad? Primaria. Y también va a producir un ácido carboxílico.
ácido carboxílico. Entonces, ¿cómo sería la reacción? Sería R C doble enlace, ya sabemos que tiene un oxígeno aquí, tiene un carbono aquí, otro oxígeno y la cadena principal, ¿verdad? Más el amoníaco, que el amoníaco tiene fórmula NH3, va a producir entonces el RCO NH2 más el ácido carboxílico que tiene forma OH CO R, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Pues miren que se rompe, ¿verdad? Se rompen los enlaces con el oxígeno. Este oxígeno que tenemos acá con un hidrógeno que tenemos acá se van a unir para poder formar ion hidróxido que identifica, ¿verdad? Que, con el cual nosotros podemos identificar al ácido carboxílico. Y como resto queda entonces, no como resto, en realidad es al contrario. Primero se produce entonces nuestra amida. Ya sabemos el carbono con el doble enlace con el oxígeno, con la cadena principal de carbonos y con el grupo NH2, ¿verdad? NH2 porque perdió un oxígeno del amoníaco, perdón, un hidrógeno, el amoníaco perdió el hidrógeno que se añadió al oxígeno como tal, ¿verdad? Y por ende se produjo la amida y un ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces van a ver más adelante ustedes ahí en su libro, que eso pues no lo voy a tomar en consideración, ¿verdad? Porque creo que ya lo hemos visto en las diferentes semanas anteriores, que son reacciones que ocurren con otros compuestos, como tales, tenemos también al sulfato de, bueno, al ion sulfato, tenemos también al fosfato, y creo que, no me acuerdo qué otra reacción tienen ustedes dentro de su libro, que yo recuerde. Bueno, pero son tres o cuatro tipos de reacciones, ¿verdad? Que esas pues no las vamos a ver porque ¿verdad? Creo que son sencillas, entonces por ende resultará familiar, ¿verdad? Con lo que hemos visto las semanas anteriores, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, cada una de estas reacciones pues tiene algo que ver, ¿verdad? Todo lo que hemos visto anteriormente, ahora pues se nos, se nos une todo, ¿verdad? Se nos mezcla todo. Entonces, aquí tenemos que tener en consideración todo. Aquí finalizaríamos entonces ya el contenido de la semana, a ver, de la semana 3. Entonces voy a tratar lo más que pueda de poder grabarles los contenidos de la semana 4 que les había mencionado y avanzar con la semana 5 también, ¿verdad? Si es posible para poder finalizar ya este próximo sábado. Y bueno, este próximo sábado sería aplicarles el examen, ¿verdad? El examen del parcial de Química 3. Para que así ya tengan libre ya Química 3, ya no tengan que complicarse con Química 3 y entonces avancen a Física 3, ¿verdad? Que sería la próxima clase que se anexaría, ¿verdad? Que si no me equivoco, pues yo tendría que dárselas también, ¿verdad? Tendría que buscar los contenidos que se tienen que visualizar. No recuerdo la verdad qué contenido es, no sé si es termodinámica. No, termodinámica se mira en la 4. Bueno, ahí habría que analizar, ¿verdad? Qué contenidos son. Entonces finalizamos aquí. Yo les estaría enviando la prueba de esta semana por la tarde también. Ahorita la voy a hacer. Tenemos el receso para podérselas enviar, ¿verdad? Entonces, bueno, feliz día. Cualquier duda me preguntan, ¿verdad? Ya saben. Dejo de compartir. Y finalizo la reunión. Éxitos.